Bueno, muy buenos días. Con la venia de nuestro magnífico rector, Rubén Darío Dabdub, vamos a dar la bienvenida a la presentación del libro Transhumanismo, la ideología que desafía la fe cristiana, del doctor Albert Cortina. Albert es abogado y urbanista, es director del estudio DETUM, que impulsa un humanismo avanzado para una sociedad donde las biotecnologías exponenciales estén al servicio de las personas y de la vida. Promueve la integración entre ciencia, ética y espiritualidad. Actualmente focaliza su atención en la preservación de la naturaleza y condición humana desde una antropología adecuada que priorice el desarrollo integral de la persona. Cree en unos principios basados en una ética universal que tenga su fundamento en la ley natural y en la espiritualidad del corazón. Albert es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en Estudios Regionales, Urbanos y Metropolitanos por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en Gestión Urbanística por la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, es máster en Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid, es diploma de posgrado en Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, es máster oficial en Estudios Territoriales y de la Población, tiene estudios de arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene estudios de posgrado, de doctorado en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Con el libro Transhumanismo, la ideología que desafía la fe cristiana, el doctor Albert Cortina ofrece un análisis exhaustivo de una ideología emergente que plantea desafíos a las creencias cristianas. El transhumanismo es una filosofía que busca mejorar la condición humana a través de la tecnología, incluyendo mejoras en la salud y la capacidad física, la eliminación de enfermedades y la prolongación de la vida. El doctor Cortina argumenta que el transhumanismo presenta un desafío a la fe cristiana, ya que busca trascender los límites naturales de la humanidad, lo que puede entrar en conflicto con la creencia cristiana en la vida eterna y la resurrección del cuerpo. Además, la idea de que los humanos pueden convertirse en dioses a través de la tecnología puede ser vista como una forma de idolatría que contradice la creencia cristiana en la supremacía de Dios. En su análisis, Albert considera los desafíos éticos y teológicos planteados por el transhumanismo. Por ejemplo, la posibilidad de desigualdades sociales que surgirían entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías transhumanas y aquellos que no, lo que plantea interrogantes sobre la justicia social. También discute la posibilidad de que la búsqueda de la inmortalidad a través de la tecnología pueda ser vista como una forma de idolatría y una amenaza para la libertad religiosa. El libro es una llamada a la reflexión y la acción, instando a los cristianos a reflexionar sobre los peligros del transhumanismo y la necesidad de tomar medidas para asegurarse de que la tecnología se utilice de manera ética y responsable. En lugar de rechazar la tecnología, el autor invita en este libro a los cristianos, y me imagino también al público en general, a utilizarla de manera consciente y a tener en cuenta sus implicaciones éticas y teológicas. En resumen, Transhumanismo, la ideología que desafía la fe cristiana, es una obra muy valiosa y reflexiva que invita a los lectores a cuestionar su propia comprensión de la tecnología y la relación entre la humanidad y Dios. El libro es una lectura obligada para cualquier persona interesada en la ética y las implicaciones teológicas del transhumanismo y la relación entre la tecnología y la fe. Pero yo no soy el autor, aquí tenemos al autor y queremos escucharlo. Vamos a presentar su libro oficialmente en Bolivia. Con ustedes, nuestro buen amigo, el doctor Albert Cortina. Luego tendremos las palabras del magnífico rector, que agradecemos muchísimo porque esté con nosotros. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias tanto al señor rector, a Juan Carlos Peña, a todos los profesores, el equipo de UTEPSA, que
o ayer ya vinieron y repiten, como algunos alumnos, ¿no? O estáis interesados en ver un poco cómo enfocamos el tema del transhumanismo el otro día. Yo soy abogado y soy urbanista. Y soy abogado y urbanista. Y diréis, bueno, ¿y cómo fui a parar a estos temas del transhumanismo, ¿no? Pues curiosamente, hace 10 años ya, 10 años, que en Cataluña, en España, donde yo vivo, hay un monasterio del Cister, muy bonito, precioso, patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, ¿no? Se llama Poblet. Y el prior, un monje de 40 años, físico cuántico, doctor en teología, en filosofía, bueno, un crack. Ahora está en Roma, es el segundo del Cister, ¿no? De la orden del Cister de todo el mundo, ¿no? Recorre. Y es un tecnoentusiasta, pero bueno, a tope, ¿no? Y me dijo, Albert, tienes que venir porque este fin de semana vamos a puerta cerrada, esto siempre intriga, da morbo, ¿no? Nos vamos a reunir pues unos cuantos, ¿no? que son de la Pontificia de la Ciencia del Vaticano, que son personas que están abordando una temática que todavía las tradiciones religiosas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islam, pues no están trabajando, y en cambio desde el Consejo de Europa nos están pidiendo la opinión de las religiones, de los líderes, y sobre todo en su caso, ¿no? La Iglesia Católica, en este tema. Y no tenemos opinión. Por lo tanto, hace 10 años vamos a reunirnos de momento en un seminario pequeñito, ¿no? En este monasterio, y vamos a tratar esto. ¿Te vienes? Y digo, ¿pero yo qué pinto ahí? Si yo no sé de estas cosas, ¿no? Bueno, la providencia, yo creo que a veces no hay casualidades ni causalidades, hay providencia, pues me llevó ahí. Me llevó también con un amigo mío, científico, Miguel Ángel Serra, que bueno, es un eminente científico, está en la Comisión Europea. ¿Mejor? ¿Ahora mejor? ¿Sí? Vale. ¿Me habéis oído? De fondo, de momento. Lo anterior, ¿me habéis oído? Sí. Vale. Y me lo llevé porque dije, este tema de las neurociencias y todo esto te interesa más a ti que a mí. Pero bueno, como yo me dedicaba al urbanismo y a las Smart City, que son esto de las ciudades inteligentes, pensé, bueno, algo sacaré. Y además, pues un fin de semana en Poblet, pues está muy bien, ¿no? Solo tengo que deciros que esa noche no dormí. O sea, la primera noche, después de lo que oí, un viernes creo que era, sí, el viernes, me intrigó tanto, me conmocionó tanto, pensé, bueno, pero esto es una barbaridad, o esto es una película, o sea, ¿de qué están hablando esta gente que son tan serios, ¿no? Y que están hablando de cyborgs, de una inteligencia artificial que a lo mejor supera a la humana, de transhumanismo. A mí lo de la transhumancia del ganado y tal me sonaba, pero no sabía nada. Y me puse como loco a buscar, y se me fue toda la noche, en serio, en la celda, ¿no? Claro, cuando tú entras en internet y ves, y pones, ahora ya no tanto, ¿no? Pero en aquel momento transhumanismo, bueno, era todo muy friki, ¿no? Bueno, había algunos que decían, es la ideología más peligrosa del mundo, Fukuyama, por ejemplo, ¿no? Claro, ya con esa presentación dices, bueno, vamos a ver qué será eso, ¿no? Bueno, en resumen, que yo me dedico a lo que me dedico, pero esa visión, esa cosmovisión que se me presentó ese fin de semana cambió mi vida, la manera de ver las cosas, ¿no? Y interpeló a una visión ética, humanista del ser humano. En urbanismo hacemos bastante de esto, ¿no? O sea, porque claro, en definitiva, intentamos que el ser humano se sienta bien en su hábitat, ¿no? En la ciudad, en los edificios, ¿no? Pero no habíamos hecho una reflexión sobre lo humano, sobre el ciudadano. Habíamos hecho una reflexión sobre los edificios y que fueran domóticos y no sé qué, ahora ya más avanzados, pues inteligentes, todo lo que queráis, ¿no? La ciudad inteligente. Pero el ciudadano, estaban intentando cambiar también al ser humano, al ciudadano. Y esa pregunta, pues me ha llevado hasta hoy. Y la pregunta de, bueno, ¿y esto desde una visión de fe, desde una creencia, en este caso cristiana, desde ese colectivo que me invitó, que era
parte de la Iglesia Católica, ¿qué están diciendo? Hasta hace muy poquito el Papa Francisco no ha utilizado el término transhumanismo. Y lo ha hecho hace, creo, un mes, en una reunión de estas audiencias que tienen habitualmente, pues con distintos agentes de todo tipo, ¿no? Empresariales, científicos, ¿no? Con la asociación, la sociedad Max Planck. Y curiosamente está escrito, todo queda por escrito siempre ahí en el Vaticano, todas las audiencias, ¿no? Los discursos, ¿no? Dice, por primera vez, ¿no? Un papa, ante el nacimiento de un pensamiento híbrido entre lo orgánico y lo no orgánico, habrá dos maneras de afrontarlo. Desde el proyecto transhumanista, que utiliza la palabra, transhumanismo, o desde un nuevo humanismo, ¿no? Que es, si estáis viendo últimamente, pues una apuesta que está teniendo, en este caso, la Iglesia Católica a favor de cómo reinterpretar el humanismo cristiano, que ha sido la base de muchos de los valores éticos, morales, de los derechos fundamentales, ha estado en el sustrato de nuestras sociedades occidentales, ¿no? Tanto europeas, aquí en América, etcétera, ¿no? Cómo esos retos que está planteando una nueva ideología, cosmovisión, antropología, ahora hablaremos un poquito, ¿no? de qué es, o un poco de todo, ante pues todos estos retos que hablamos ayer, para los que estuvisteis, ¿no? De si la inteligencia artificial superará al ser humano, si los robots pues, van a sustituirnos, si vamos a tener una especie de inmortalidad más allá de la vida terrenal, ¿no? Una inmortalidad cibernética, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que ahora intentaré sintetizar un poquito, pues, bueno, ¿qué tiene que decir el humanismo cristiano, ¿no? Los principios de ley natural, la fe, la visión sobrenatural del ser humano respecto a esto, ¿no? Por lo tanto, de ahí viene mi tema. Y durante 10 años, pues primero con Miguel Ángel Serra, ¿no? Con este amigo y compañero en científico, empezamos a publicar. Primero fue un debate, un libro debate, o sea, humanos o posthumanos. Lo que hicimos es, nosotros dimos una pequeña opinión en un artículo y interpelamos a distintas personalidades de todos los campos, ¿no? Porque la intuición que al menos yo tuve en ese fin de semana es que esto del transhumanismo lo atraviesa todo. La visión de la ciencia, la visión de las humanidades, la visión de la religión, de la espiritualidad, ¿no? O sea, lo toca todo, porque claro, queda todo alterado, ya nos lo dicen ellos, ¿no? O sea, nada va a ser nuevo, nada va a ser igual, todo va a ser nuevo, ¿no? El vídeo que ayer proyectábamos de esa nueva humanidad, esa nueva era, ¿no? Y bueno, empezamos con ese debate que estuvo muy bien, queda reflejado en este librito. Ahora cuando lo ves 10 años después, ¿no? Con filósofos o filósofas muy importantes, algún científico, todo el mundo estaba como cauteloso, casi parecía de frikis hablar de esto, ¿no? Hombre, ¿cómo que la inteligencia artificial nos va a superar? ¿Cómo que esto, qué tiene que ver esto con la espiritualidad y con la fe? Y con, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no os penséis que es fácil intuir lo que hay detrás, para entendernos, ¿eh? O sea, es lo que me pasó a mí. Cuando yo me topé con esto, me asusté. Como estás tú, ¿no? Me dijiste ayer, Albert, me deja asustado, ¿no? Pues yo estuve bastante tiempo asustado, primero, ¿no? Intentando entender si esto era real, si era científico, si merecía la pena dedicar parte de mi tiempo a esto, parte de mi esfuerzo con otras personas en analizar, en organizar cursos transversales, ¿no? Filósofos, científicos, gente de las distintas religiones, teólogos católicos o cristianos, ¿no? Y me di cuenta y nos dimos cuenta que efectivamente estaba todo por hacer. Estamos hablando de Europa, no estamos hablando del mundo anglosajón, ¿no? Oxford en Gran Bretaña, aquí Silicon Valley y otros que esto lo llevaban, son los pioneros, son los profetas del transhumanismo, ¿no? Son los que tienen la visión mesiánica. Y diréis, ¿y quiénes son estos, no? Bueno, pues son los grandes CEOs
que están en Silicon Valley, que nos están lanzando un nuevo, si queréis, un nuevo mesianismo, ¿no? A un nuevo horizonte, ¿no? Ayer veíamos el barco y la humanidad necesita esperanza, necesita que alguien le guíe, ¿no? Son ellos, ¿no? Dice, hacia esa nueva humanidad, hacia ese posthumano que ya no seremos nosotros, sino seremos seres humanos hibridados con esa máquina, con esas inteligencias artificiales, con modificados y mejorados genéticamente, ¿no? 10 años trabajando este tema, intentando entender primero la definición, la diferencia entre aplicar esas tecnologías para el avance y progreso de la humanidad realmente, en la medicina, en las discapacidades, todo esto, claro, decías, hombre, no, esto no se puede decir que no. ¿Cómo vamos a decir que no? ¿No? Si se pueden reparar las células con nanotecnología y superar el cáncer, fantástico. Si se pueden meter en el cerebro unas neuronas artificiales para aquella persona que ha tenido un ictus o ha tenido Alzheimer, fantástico. Piernas biónicas, fantástico, ¿no? Pero al lado de eso, ¿no? Al lado de eso, veías que los transhumanistas de verdad lo que planteaban no era para las personas con ciertas discapacidades y enfermedades. Estaban planteando una visión eugenésica, que ya viene de lejos, que quiere decir alguna selección. Vamos a que sobrevivan los mejores, vamos a dejar que ellos sean todavía mucho más capacitados, superdotados, y el resto, pues mira, oye, no nos interesan para nada, ¿no? Claro, eso es lo que ya me chocó al principio, porque pensé, hombre, yo creía que con lo que planteaban era para el progreso y la mejora de toda la humanidad. Y va y nos están diciendo que sí, claro, estas tecnologías son para, no lo dicen, pero se ve obvio, ¿no? Y entonces ahí trabajamos ya, ¿no? En diferentes universidades, también de Pelayo en Santander, unos cursos de verano para discernir cuáles eran los límites éticos, qué opinión. Ya no hablo de religión, no hablo de espiritualidad, simplemente como filósofos, antropólogos, sociólogos, vosotros, ¿qué decir ante ciertos avances que no son los que he dicho antes, ¿no? Para personas con algún tipo de discapacidad, de accidentes, etcétera, sino simplemente decir, oye, tenéis el deber moral, padres, vosotros, ¿no? De ir mejorando tecnológicamente, implementando cosas, ¿no? Hibridando, porque es el progreso de la humanidad. Bueno, vamos a pensarlo primero, no hace falta ir tan deprisa como pretenden, ¿no? 10 años, algunos libros, 6, ayer y hoy creo que has citado algunos, ¿no? Pero a mí me quedó todavía el tema, ¿no? Después de haberlo tratado desde el punto de vista científico, filosófico, político, ¿no? Con el despertar, ¿no? Transhumanismo y nuevo orden mundial, ¿no? Como ideología. Ayer hablamos más de esto, ¿no? Lo voy a dejar para el debate, porque también ayer no tuvimos oportunidad de hacer preguntas. Vamos a dejar el debate. Ayer lo traté más como una nueva ideología, ya no solo como un movimiento filosófico, si recordáis que yo lo veía así, ¿no? En ciertos departamentos de filosofía de la ciencia, ahí en Oxford, en Nick Bostrom, no sé qué, sino como algo más, ¿no? Algo que tenía una estrategia para convertirse en una ideología de poder, una ideología de un nuevo orden que se está constituyendo a partir del poder y el monopolio de grandes corporaciones, no elegidas democráticamente, que van como fagotizando o entrando en las instituciones, grandes instituciones internacionales, que les hemos tenido un respeto enorme, ¿no? La OMS, ¿no? El tema de salud, pues ahí está la Big Pharma, la ONU, la Unión Europea, o sea, estas instituciones que han promovido, ¿no? Grandes valores de civilización, ¿no? y que promueven una gobernanza global. Podíamos estar en una fase, al menos en esta, ¿no? que fuesen copadas por intereses estrictamente particulares, privados, económicos, de poder, de control, para luchar contra otras potencias, en este caso, por ejemplo, China, que esto ya lo realiza a través del Partido Comunista, de un autoritarismo, ¿verdad? Que es el que, bueno, yo creo que por eso va a ser hegemónico, porque como tales no tenga cortapisas éticas y morales como las tenemos en Occidente,
pues van a ir más allá de lo que tal vez nos convenga, ¿no? Y todo esto ya lo tratamos ayer, tratamos esa idea de si es un biopoder o no el transhumanismo, si es una ideología. Y repito, me quedó aquella intuición del primer día, de aquella noche en Poblet, en el monasterio de Poblet, un monasterio cristiano, ¿no? Digo, bueno, ¿y esto en qué afecta a la visión del cristianismo? A la fe, a las creencias. O sea, veías a gente muy interesante, que a lo mejor pues, se confesaban católicos, ¿no? Pero se iban a la Universidad de la Singularidad, aquí en Silicon Valley y tal, y venían entusiasmados, ¿no? O de escuelas de negocios con un cariz claramente cristiano, ¿no? ¿Vale? Allí en Barcelona, pues el IES, otras, ¿no? Y decías, bueno, pues a vosotros no choca esa antropología distinta en la cual, desde el punto de vista cristiano, el ser humano le da sentido a la fragilidad, a la vulnerabilidad, incluso a la muerte. O sea, hay todo un relato que repito, ha sustentado prácticamente, ¿no?, durante estos 2000 o más, ¿no?, porque viene también de los griegos, etcétera, una cosmovisión del hombre, de la vida, de la muerte, etcétera. Y ahora, aparentemente, hablando de robots, hablando de cacharros de inteligencia artificial, se nos está introduciendo una nueva cosmovisión, antropología, donde se nos está diciendo que el ser humano no importa. O sea, que hay que superarlo. Que el creador, que Dios, lo ha hecho tan mal que nosotros ahora, que ya tenemos el poder tecnológico, ¿no?, científico-tecnológico, lo vamos a hacer bien, por fin, ya. Ya somos autónomos, ya nos hemos desprendido de las supersticiones y de todas estas cargas morales, éticas de las religiones, ¿no? Y ahora lo que se trata es, dicen ellos, de que el ser humano tome el volante, ¿no?, el mando de la evolución y con su sabiduría, ¿no?, yo diría más bien soberbia también, ¿no?, de la tecnología, pues sea capaz de, como dice Harald y tal, de superar los viejos problemas que hemos tenido como humanidad y superar la humanidad y entrar en una etapa, una era de posmodernidad, del posthumano. Y me diréis, bueno, ¿y esto qué es? Pues bueno, no es fácil definirlo, pero irá saliendo, ¿no? ¿Vale? Y entonces salió el librito este. Me propusieron en la editorial, y bueno, un librito muy, muy divulgativo para los que no saben de qué va el transhumanismo. Yo me encontraba con amigos, alumnos, amigos muy capacitados, profesores, científicos y tal, y no se lo querían tomar en serio. Y a sacerdotes o a líderes de otras religiones, ¿no?, que pueda yo conocer, oye, ¿y esto como vosotros, como musulmán, tú que...? Pues no sé, o sea, estos temas no los tratamos, ¿no? O como cristiano de una denominación protestante, evangélica, no, bueno... No sé, no tenemos criterio. Tenemos, sí, en el ámbito de la genética, ¿no?, pues hay toda esa disciplina que es la bioética, ¿verdad? Y ahí sí, ¿no? En temas de modificación genética hay más trabajo, ¿no? Y en el cristianismo, pues, que es lo que yo conozco, pues más, ¿no? Pero opinión desde esa perspectiva ética, desde un humanismo cristiano sobre si la inteligencia artificial, pues, es buena que nos dividamos, que se desarrolle más, que nos sustituya... No hay criterio. Por lo tanto, empezaron los seminarios, ¿no?, incluso alguno en el Vaticano, yo participé en alguno, bueno, modestamente, humildemente, porque iban muy despistados todos, ¿no? Por eso estaban esas reuniones, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué decimos, no? O sea, cuando nos pregunten, bueno, hay que hacer algún código ético sobre la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién se opondrá? La Iglesia Católica, seguro, ¿no? Los musulmanes, bueno, es igual, pero seguro, la Iglesia Católica, ¿no?, que todo, siempre dice que no a todo, ¿verdad? Entonces estaban preocupados en ciertos estamentos de la jerarquía, de decir, bueno, nosotros, Benedicto XVI ya dijo, ciencia y fe son compatibles, al revés, que es la raíz profunda del cristianismo ha sido siempre la razón iluminada por la fe. O sea, no hay divorcio, no hay contradicción entre la ciencia y la visión religiosa, ¿no?, que plantea en este caso el cristianismo. Me voy a centrar en lo que conozco, ¿no? Pero bueno, en otras tradiciones espirituales pues también tendrán su debate y su visión y opinión. No es fácil encontrar opinión en estos ámbitos, ¿no? Entonces pensé, pues vamos a hacer un librito que, además de explicar muy sintéticamente en unos conceptos, hay 33 conceptos muy pequeñitos, ¿no?, con página y media cada uno,
sobre algún tema que me llama la atención de la propuesta transhumanista, ¿no? Del relato. ¿Vale? Pues eso, inmortalidad cibernética, metaverso, no sé qué, ¿no? Y hice un ejercicio muy atrevido, porque no soy teólogo ni mucho menos, ¿no? Muy atrevido, pero me apoyé en alguna encíclica, que las hay preciosas, ¿no? O sea, que hay todas estas reflexiones. Ha habido encíclicas de los papas desde Pablo VI sobre el tema del progreso, ¿no? O sea, en aquel momento, años 60, el gran dilema para la Iglesia Católica era, bueno, nos apuntamos al progreso. Se iniciaba toda una época, ¿no? Después de las guerras mundiales y de todo lo que pasó Europa, ¿no? ¿Cómo nos apuntamos a esa nueva línea del estado del bienestar, del progreso, ¿no? Entonces hay unas encíclicas fantásticas, Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, que ahora veréis un poco qué tiene que ver porque el transhumanismo lo que pone en duda es que tengamos que estar en un cuerpo biológico, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco había estudiado ni me había formado en, bueno, ¿y qué importancia tiene el cuerpo? Lo del alma, y iremos al cielo, ¿no? Y etcétera, pero ¿y esto del cuerpo glorioso y resucitado? Cuando, ¿no? Creo en la resurrección de la carne. ¿Y la carne? ¿No? Entonces, ha sido como un proceso bonito, ¿no? Porque he ido profundizando en cosas que sabía, o más o menos sabía, algunas que más o menos había interiorizado desde mi fe, ¿no? Pero le he ido dando vueltas y digo, hombre, pues este relato que ahora pretenden sustituir desde una visión secular o una visión transhumana, si queréis, ¿no? Pues puede ser tan increíble eso de una vida eterna como la inmortalidad cibernética. Es tan increíble la transmigración de la mente en un holograma con que el alma, ¿no? Inmortal pues acabe al fin del tiempo en un cuerpo glorioso resucitado, ¿no? Entonces empecé a contrastar esos antagonismos y yo me quedé con la versión más auténtica desde mi punto de vista y no tan low cost, ¿no? Yo creo que ahora veremos 4 puntos. Lo que ofrece esa nueva religión secular, el transhumanismo, ese tecno-gnosticismo, es un poco una visión low cost de lo que, al menos la tradición espiritual que yo conozco, otras seguramente harían el mismo discurso, pues llevan ya bastante tiempo, ¿no? Miles de años, con un relato que, bueno, cuando lo analizas bien, dices, qué guay, ¿no? Bueno, entonces, pues eso es perdonad el rollo, pero de ahí sale pues este pequeño librito de bolsillo muy divulgativo para entender algunas cosas del transhumanismo y para los que sean creyentes o no lo sean, pero tengan una visión humanista, simplemente, ¿no? De si hay o no una moral, unos límites, que no se puede hacer todo, pues yo creo que da para reflexionar, ¿no? Entonces, para terminar, porque a mí me gustaría que los que se quedaron ayer con ganas pues hablasen y que hicieseis preguntas, ¿no? Y los que hoy venís y que no escuchasteis mi conferencia de ayer, pues os he tenido que dar un poquito de explicación para no entrar así en frío. Pero sí que en esas 2 preguntas que yo me iba haciendo en estos años, ¿no? De en qué implicaciones tiene el transhumanismo, la cosmovisión, en el humanismo secular. No hablo ya de cristiano ni nada, simplemente en alguien que no tenga creencia religiosa, pero que crea todavía en el humanismo, ¿no? En el ser humano, en los derechos humanos, en los principios de una ética universal, ¿no? Sin mezclar la religión. Esa era una preocupación que yo siempre he tenido y sigo manteniendo. Y por el otro, repito, cómo confronta esa nueva tecnoreligión con el humanismo, en este caso ya con un apellido cristiano, y con la fe, en este caso, católica, ¿no? Entonces, yo de estos 33 conceptos que hay en el librito, ¿no? Pues escojo 6 ahora para medio comentar rápido y sugerir pues algunos temas que queráis desarrollar con las preguntas, ¿no? Y ya veréis que son términos muy religiosos, pero que el transhumanismo lanza. Y eso que parece que es un tema solo tecnológico, ¿no? Y muy ateo y materialista. Pues no, porque habla de salvación. Una salvación secular, sí, pero de salvación. El ser humano se salvará por la tecnología. Dogma de fe. Dogma de fe. Y no voy a hacer la prueba, pero que levante la mano, no lo voy a hacer, ¿eh? Quien no crea en el fondo, que el cambio climático, la pobreza, las enfermedades, que hasta ahora el cáncer, no sé qué, no se van a
bueno, a eliminar, ¿verdad? Con la tecnología, con la biomedicina, con la bioingeniería. No es malo pensar así, ¿eh? Al revés, yo creo que hay que pensar así. Somos seres humanos, para eso tenemos la razón y tenemos esa capacidad creativa de las tecnologías. Pero ojo con lo que ahora explicaremos, ¿no? Hablan de trascendencia. Trascender la mente, transmigrar la mente de esa vida mortal, que es el cuerpo caduco, que aunque prometen que viva con una superlongevidad 100 o 120 años, la verdad es que saben que al final es caduco, porque es deficiente, dicen ellos, porque el cuerpo es biológico, es como pensaban los gnósticos, es materia, es una cárcel, ¿no? Es una cárcel para el espíritu, es una cárcel para el alma, ¿no? Y lo que hay que hacer es lo antes posible salir de él, porque nos encierra, nos envilece, ¿no? Esa mala relación que el gnosticismo ha tenido con la materia y con el cuerpo, el cristianismo no es así. Desde el punto de vista de la encarnación, desde el punto de vista de que el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, se hizo materia, se materializa la divinidad. Desde el punto de vista de que nuestra alma no es que esté encerrada, es que está imbrincada, y también nuestra mente, es decir, los científicos dicen, cuando esa inteligencia, si es que se puede transmigrar esa mente a otra cosa que no sea el cerebro, será otra cosa, ya no será inteligencia humana. O sea, la inteligencia, la mente, está condicionada por cómo está orgánicamente ahí, como impregnada, o no sé cómo decir, ¿no? Ahí la conciencia emergió, ¿no? A partir de esa materia, ¿no? Y además, después de todo, ¿no? Más allá de la muerte, de la trascendencia, el cristianismo lo que presenta es un alma que se vuelve a encontrar con el cuerpo, pero en este caso transfigurado, glorioso, resucitado. Y dices, madre mía, qué película de ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues eso se ha creído durante 2000 años, ¿no? Seguimos creyéndolos muchos de nosotros, ¿no? Y cuando te pones a pensar, pues claro, el cuerpo, bueno, alguna importancia debe tener cuando ha pasado todo esto, ¿no? Y la promesa es que resucitará el cuerpo, ¿no? No solo el alma, no es solo inmortal el alma. Y ellos hablan de que es solo inmortal la mente, ¿no? Y por eso hablan de inmortalidad, que es otro concepto pseudo-religioso, ¿no? Nos prometen la inmortalidad cibernética. Ya lo he dicho antes, la transmigración de la mente a otro soporte, cuando sea. Lo vimos ayer también en el vídeo, ¿no? Lo quieren para allá, 2045, imposible. Pero bueno, pero ya están inculcando en la cultura humana, ¿no? Déjate de inmortalidades de las tradiciones espirituales que hasta ahora te han prometido el cielo, el más allá. No. Vamos a hablar de otra cosa, que es esa inteligencia colectiva, cósmica, mente colmena, bueno, etcétera, ¿vale? Esa superinteligencia artificial, ¿no? Que en algún momento, y ese es otro término, será autoconsciente. Emergerá la conciencia a partir de estos algoritmos, todos estos GPT-4 y no sé cuántas cosas que de momento vemos como una inteligencia artificial como débil, pequeña, parcial, que nos ayuda, y bienvenida sea, ¿no? Nos ayuda a resolver cosas que empezamos a ver con cierto recelo, ¿no? De que nos va a quitar el trabajo, que va a hacer nuestras tesis doctorales, nuestros proyectos, canciones, todo. Lo vemos con recelo, ¿no? Pero es que el transhumanismo dice, ¿por qué miráis con recelo? Es igual, si es que va a ser y va a pasar y tomará conciencia. Y nosotros humanos, lo dijo Huxley ya en el 1940, él tenía la idea de que los humanos somos los únicos que tenemos inteligencia y conciencia para dársela al planeta, Gaia, algunos denominan como organismo vivo, y posterior, la noosfera, son términos más complejos, ¿no? Teilhard de Chardin, jesuita, ¿no? Y hablaba de esto, yo creo que es el primer cristiano transhumanista, ¿no? Católico, es el antropólogo jesuita, Teilhard de Chardin, que de alguna manera veía cómo nosotros teníamos como misión, los humanos, elaborar como una red de pensamiento del planeta, y pensamos, ¿y qué es la nube? ¿Y qué es Google? ¿Y qué es la red? ¿No? Para que acabe siendo consciente el planeta
y algún día sea consciente todo el cosmos, todo el universo, ¿no? Diréis, vaya embolado. Bueno, pero algunos de los transhumanistas más, si queréis, metafísicos, ¿no? Que no están ahí en el día a día con los aparatitos, ¿no? Se lo creen. Y mucha gente, New Age, bueno, llamadle como queráis, se lo cree. La conciencia universal, la conciencia cósmica, ¿no? Al final, Terrence Sardin hablaba de que al final el punto omega era Cristo, ¿no? Bueno, ya es algo, porque ya conecta con la escatología cristiana, ¿no? Que es otro y último de los términos que me gustaría introducir, la esperanza. Ayer lo vimos, ¿no? Es un relato, el del transhumanismo, que pretende darnos esperanza, ¿no? Estamos en una sociedad, comentabas ayer Elena también, ¿no? Que estamos como con miedo, desánimo, no hay ideologías que nos entusiasmen, todas han caído, no hay religiones que entusiasmen a la juventud, ¿no? Porque claro, porque somos humanos y todos los líderes, ahora el Dalai Lama no sé qué, ahora el otro, el Papa o el Cardenal que no sé cuántos, ¿no? Estamos muy preocupados porque como somos humanos y somos naturaleza caída, pues cometemos errores y entonces todas las instituciones pues ya se van a pique y toda la credibilidad, ¿no? Y en cambio necesitamos que nos expliquen el sentido final de todo esto, ¿no? De nuestra vida, del dolor, del sufrimiento, del mal en el mundo. O sea, si cuando a un cristiano nos preguntas, bueno, ¿y por qué Dios permite que muera mi hijo con 10 años? ¿O por qué Dios permite que mi padre esté 15 años con Alzheimer, ¿no? Sufriendo? ¿Por qué las guerras? ¿O por qué las matanzas en África? Bueno, y claro, las respuestas son difíciles, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que porque la naturaleza humana cayó en su momento con su libertad y estamos como ahí. Pero la esperanza es en esa escatología. Escatología quiere decir una explicación del final de la historia, del final de todo, no solo de nuestra vida, que algunos pensaréis si sois creyentes, pues hay un más allá, hay una vida eterna, no solo una inmortalidad cibernética, hay una vida eterna. Como decía antes, la promesa es de un cuerpo glorioso resucitado como el de Cristo, ¿no? Con una alma inmortal, personal, individualizada. Bueno, todo un relato que muchos de vosotros ya conocéis. Esa es la esperanza del cristiano, no la muerte, no la última tribulación del apocalipsis donde el mundo no el Viernes Santo, la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Sino en la Pascua, la resurrección de todos nosotros, la resurrección de todo el cosmos, de la creación, ¿no? Hay una explicación esperanzadora desde la cosmovisión cristiana. Bueno, pues la escatología transhumanista también pretende, de una forma, yo creo, low cost, dar ese sentido a través de esto que comentábamos antes de la transmigración y la conciencia cósmica a partir de, no diré de las energías, pero sí de esa información, datos, ¿no? Bueno, lo dejo aquí, hay más cosas, pero como ayer prometí que lo que me gustaría es hacer una interacción entre todos, ¿no? Los que estuvisteis ayer, profesores o alumnos, y pues que hagamos un debate, ¿no? ¿Os parece? Gracias. Un fuerte aplauso. Muy bien, vamos a empezar un momento de poder compartir, conversar con el doctor Cortina. No sé si alguien quiere hacer una primera pregunta. Caramba, bueno, hay bastantes. Ayer ya dijiste que tenías ganas, ¿eh? Buenos días, Albert. Mi nombre es Rudy Ortiz, soy docente de comunicación acá en la universidad. La primera vez que lo escuché, recordé las novelas de Isaac Asimov, la saga Fundación, donde los humanos ya viven en otros planetas y no se les llama humanos, se les llama espaciales, viven muchos años más y son ayudados por androides, humanoides, y además esos humanoides tienen una especie de percepción, ¿no? Digamos, llega la persona a la casa cansado y el humanoide cierra las cortinas, pone una música relajada, es decir, tienen ese tipo de sensaciones, ¿no? Y en esa sociedad hay una especie de entidad que es la que regula, digamos, a los robots, androides, que no ataquen, por decirlo así, a los humanos, ¿no?
en relación al transhumanismo, ¿quiénes son o quiénes deben ser, ¿no? Igual para mí es algo nuevo todo esto, quienes hagan los parámetros o límites, digamos, de esta ideología? Bueno, vamos a ser nosotros, ¿no? O sea, los humanos. Creo que ayer salió, ¿no? Que alguien dijo, se desarrollará todo esto para lo bueno y para lo malo desde el humano, o sea, desde lo que queramos, ¿verdad, Elena? Que el humano quiera desarrollar y llegar. Por eso es importante primero entender, ¿no? O sea, no anticiparse, ¿no? Pero primero lo que me pasó a mí en Poblet, ¿no? Parar atención. Este tema no es cualquier cosa. Sin asustarse, sin miedo, sin catastrofismos, pero hay que parar atención. La academia, la sociedad, los políticos, los que se están dedicando a cuidado. Y fijaros que lo que comenté ayer de la carta de los expertos ya es un poco esto, ¿no? Uy, los que nos dedicamos a esto en primera línea, en la vanguardia, paremos, cuidado, prudencia. Después, concienciarnos, ¿no? Si realmente esto es solo una película, que algún día una inteligencia artificial o superinteligencia autoconsciente gobernará la nave, que en este caso es el planeta, ¿no? O no, o esto, vale, ya hemos entendido todo, pero este paso de la singularidad, ¿no? Como dice Kurzweil y compañía, no se va a producir. Siempre el humano, decía Selena ayer, ¿no? Estará detrás. Siempre habrá humanos conscientes, porque somos los únicos que tenemos esa autoconciencia para después regular, organizarnos, y esa es la tercera fase que yo quiero entender de tu pregunta. Es decir, bueno, ¿cómo? Y recordar lo que terminé ayer muy precipitadamente diciendo, ¿cómo constituimos una ética, una regulación global cuando cada uno es de su padre y de su madre? Tenemos cosmovisiones muy distintas. Tú estaríamos aquí hablando ahora en un debate, repito, ¿no? Pues con alguien de la religión judía o islámica o un ateo o un transhumanista sobre qué es el ser humano, bueno, todo esto que hemos hablado ayer y hoy, y tendríamos respuestas muy distintas. Y diréis, bueno, vale, pues muy bien. Sí, pero hay que ponerse de acuerdo en si manipulamos o no genéticamente en línea germinal, en si hibridamos tal. Hemos de ponernos de acuerdo en una gobernanza. Lo que pasaba con ese grupito, digamos, de líderes religiosos, ¿no? Que la Unión Europea, antes de dar un paso, porque entendía que antes de redactar normas, ha de haber unos principios éticos. Entonces, o lo sacas de las mochilas de las tradiciones espirituales, de la religión, que se han dedicado durante muchos años a esto, algunos diréis para bien o para mal, bueno, pero se han dedicado, ¿no? O desde el mundo secular, que era la crítica un poco que hacía ayer yo en privado con algún colega nuestro, bueno, la ética, vale, pero ¿de qué ética hablamos? Porque simplemente una ética que no cree en unos principios naturales básicos, ¿no? Rígidos, me diréis. Sí, claro, pero hasta ahora han funcionado. Lo del no matarás ha funcionado. Una norma clarísima, con matices, con excepciones, con contradicciones, ¿no? Porque ha habido pena de muerte, las guerras santas y las guerras de religión, ha habido de todo. Pero yo creo que todo el mundo en nuestra conciencia, como ley natural, entendemos que no está bien, ¿no? Y por ahí matando, etcétera, ¿no? Claro, ahora los temas son más complejos y por lo tanto ponerse de acuerdo. Ya no digo la sociedad, sino los líderes, estos que están por ahí arriba, que son los que se enteran de lo que se puede venir en este mundo que se avecina, ¿no? Con distintas, repito, visiones, es difícil. Bueno, pero hay que intentarlo, ¿no? Porque depende de nosotros, ¿verdad, Elena? O sea... Bueno, tomando en cuenta lo que nos acaba de hablar, y ayer también mencionaba un poco sobre la ideología, considero que la ideología y la tecnología siempre han sido como que enemigas, porque los temas en comunes no están muy objetivos entre ellos, y a lo que voy es tomando en cuenta entre la ideología y la tecnología, si nuestros conocimientos, nuestra mentalidad, hablando de la migración de nuestra mente, fuera transmitida a lo que es un objeto, un robot, ¿nosotros dejaríamos de ser humanos?
O poniendo la otra cara de la moneda, si nuestro cuerpo siguiera como carne y hueso, pero nuestra mentalidad fuera intervenida robóticamente, ¿seríamos máquinas? Es una magnífica pregunta que no sabré responderte, ¿no? Porque, a ver, en términos muy sencillitos, ¿no? Una persona que tiene un accidente brutal, ¿no? Y que el 70% de su cuerpo va a ser exoesqueleto, ¿no? Unas prótesis artificiales. Ahora hablo del cuerpo. ¿Sigue siendo humano? Por supuesto, ¿no? Desde un punto de vista del cerebro, pues sigue siendo fulanito y menganita, ¿verdad? Pero claro, tiene un cuerpo de silicio robótico, ¿no? Steve Jobs, no sé qué, estaban ahí pobrecillos, ¿no? Vale, muy bien. Y si eso pasa en la mente, es decir, que el 70% de las neuronas de esa persona ya no son biológicas y son artificiales, si tú piensas que tu ser, tu yo, es la mente, pues ya tienes un problema, ¿no? Porque estoy hablando todavía en el cerebro, órgano todavía humano, natural, ¿no? No lo sé. Desde un punto de vista de la religión, que alguna vez algún sacerdote se lo ha planteado, ¿tendría alma o qué pasaría con el tema del alma, ¿no? O sea, no, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pues te dicen, bueno, pues tú eres un robot, o sea, 100% robotizado, ¿podría tener alma? O sea, el ser humano como criatura del creador de Dios, ¿no? En carne y mortal, que hemos dicho, ¿no? Y alma, cuando el ser criatura es la inteligencia artificial o el robot que lo hemos creado nosotros, pero porque somos co-creadores, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es creador en mayúsculas, a lo grande, ¿no? De la nada, o sea, la diferencia, por eso le ponemos una C mayúscula, y nosotros participamos de esa cualidad divina de creación, y por eso creamos tecnología, arte, música, ¿no? En minúscula, porque si no lo hacemos a través de la materia, de un instrumento, no lo hacemos de la nada, ¿no? Bueno, pues no sé responder si, por ejemplo, en un caso, o sea, si alguien se atreverá algún día, ¿no? Como hay un robot japonés o no sé qué, ¿no? Que es un robot que van al templo sintoísta, me imagino, y bueno, le tiene ahí como un dios, ¿no? Bueno, pues eso ya son elucubraciones de los humanos, ¿no? Que podemos declarar dios a un árbol o a un robot, ¿no? Y es que es difícil la pregunta, ¿eh? Yo no te la sé responder, no sé, porque al final, ¿qué constituye al ser humano, ¿no? Si lo ves desde este punto de vista más espiritual, religioso, ¿no? Bueno, pues es clarísimo, ¿no? Esa confluencia entre cuerpo, alma, espíritu, materia, etcétera, ¿no? Por tanto, mientras se mantenga eso, ¿no? Estamos en línea, ¿no? Aunque no tengas piernas, aunque estés en coma, aunque seas un embrión, que ahí también tenemos todo el debate, ¿no? ¿Sabes? Es vida humana, vida en la que se ha soplado, ¿no? Esa conciencia, ese alma personalizada, Dios, ¿no? Pero es una visión que no la comparte todo el mundo, cada vez menos, ¿no? Y entonces se abre el melón. Y ya no hablemos del género, y ya no hablemos de lo que es la corporalidad. Si en este momento el debate que tenemos en mi país, ¿no? Con las leyes trans, etcétera, ¿no? Si yo me puedo diseñar, lo dijimos ayer, como quiera, hibridarme con otra especie, crear no sé cuántos tipos de género, vuelve a ser la pregunta, ¿no? Cuando esto se desarrolle a más, ¿dónde están las fronteras biológicas y de entendimiento de lo que es un hombre, una mujer, un chimpancé y un humano? No sé. Estamos abriendo cajas de Pandora. Por eso es un poco, el transhumanismo es como una rebelión contra el creador, desde mi punto de vista. O sea, la creación, desde el punto de vista cristiano, tiene un sentido, tiene un orden, tiene un cosmos, ¿no? Cosmos es esto, ¿no? Unas leyes, que la ciencia, la tecnología, Dios nos da para que lo entendamos, pero no para que lo subvertimos, para que rompamos ese diseño maestro, ¿no? Podemos jugar mucho, tenemos mucha libertad, pero hay algo, no sé, tocar la línea germinal y por tanto crear distintas humanidades genéticas, ¿no? Por eso los científicos han hecho una moratoria, ¿no? Cuidado, se pueden cambiar cosas, pero en línea germinal que después
las siguientes generaciones ese mal? Pero claro, entonces la pregunta es, ¿y ese bien? ¿No? A lo mejor se elimina una enfermedad, ¿no? Para toda la estirpe, digamos, no sé, se ha probado, ¿no? El SIDA, ¿no? Con aquellas gemelas en China, ¿no? Una modificación genética para que no contraigan ni transmitan el SIDA. Empecemos a tocar los genes, ¿no? El mapa, y editemos, y nos, aprendices de brujo, recordar la imagen al final, ¿no? ¿Y cuándo dejamos entonces de ser humanos? Buena pregunta para... No te la voy a contestar, porque no puedo. Yo creo desde la religión, desde una visión cristiana, sí que sé lo que es el ser humano. Pero cuando hay que dialogar con personas que no tienen una visión espiritual, trascendente, yo creo que se hace difícil. Se hace difícil, creo, ¿eh? El pensamiento, ¿no? Decíamos ayer. Pero bueno, también el pensamiento se está poniendo en cuestión, ¿no? Buenos días, doctor. Un gusto. Sí. Buenos días, doctor. Un gusto. Gracias. Quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo es que podemos parar al humano que no se confíe mucho en la tecnología, que no se olvide de su creador primero? ¿Cómo podríamos parar esa ciberreligión que usted habla y mostró ayer en la conferencia? Parar, no sé si es la palabra. Me parece que parar no, porque, bueno, o sea, los retos que ha tenido la humanidad de todo tipo, ¿no? No solo tecnológicos, científicos, sino de humanización, de civilización, han sido constantes. El bien muchas veces ha crecido, ¿no? Y cuando ya pensábamos que todo iba hacia una civilización y un sentido humano, ¿no? Pues de repente nos cae la barbarie y retrocedemos, ¿no? O sea, que la historia nuestra, ¿no? Como género humano, visto así en perspectiva, ¿no? Y escatológicamente, bueno, pues va hacia una destrucción, pero después hacia una resurrección, ¿no? Eso es una visión muy cristiana, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, hemos entrado desde el Renacimiento con la Ilustración, ¿no? en una rebeldía o en una separación, ¿no? Cuando la época de la cristiandad o la Edad Media, ¿no? Una visión teocéntrica, ¿no? El creador estaba muy presente, por eso tenemos catedrales, tenemos, ¿no? Todo estaba, se habían puesto a Dios en el centro, ¿no? Y después en el Renacimiento y siguientes hasta hoy, la hipermodernidad, hemos sustituido ese centro, lo hemos quitado, ¿no? Y hemos puesto al hombre. Ahora a la vida o a la ecología, ¿no? O sea, al hombre es antropocentrismo, persiste. A la ecología, porque muchos no creen ya en el hombre, como dijimos ayer, a partir de esa visión ecológica, ¿no? Y ahora ya es no que sobreviva en el centro del hombre, sino la vida, la ecología, ¿eh? El ecocentrismo, el biocentrismo, ¿no? Ahora vendrá a lo mejor la inteligencia artificial, ¿no? Que dirán, no, es que lo importante es que el hombre desaparece, bueno, no pasa nada, que la vida en el planeta natural desaparece, no pasa nada, vamos a crear vida artificial de todo tipo, ¿no? Moléculas, bacterias, virus, para el bien, para el mal, o sea, quitamos a Dios, quitamos al hombre, quitamos incluso a la naturaleza y ahora ponemos a la técnica, la tecnología, ¿no? Bueno, aquí la única manera, desde mi punto de vista, desde una visión cristiana, es volver a Dios. O sea, volver a poner en el centro a quien siempre ha llevado a la creación y que nosotros, soberbios, ¿no? Con esa vieja tentación de seréis como dioses, ¿no? Ahí tienes, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal, tú vas a poder determinar qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Relativismo, qué es lo bueno, qué es lo malo, esa ética que sirve para todo. Pues esto es lo del relativismo y el haber probado el fruto del bien y del mal. O sea, no hay leyes absolutas, no hay verdades absolutas, o sea, por consenso. Haremos una ética por consenso. Pero claro, vamos viendo que ciertos consensos no nos llevan a la felicidad, no nos llevan a un bien. O sea, también somos conscientes. Otros sí, ¿eh? O sea, no estoy negando la capacidad, repito, ¿no? De una ética consensuada, etc. Pero hay unos principios básicos, igual que preguntabas tú, sobre qué nos constituye sustancialmente como humanos, que tendremos que entenderlos. Y parece como que la única mirada viene a través de esa mirada espiritual, ¿no?
de querer entender que el ser humano no es quien lleva todo esto, ¿no? De confiar, que es lo más difícil, ¿no? Porque nos han educado a todos desde la racionalidad, desde la meritocracia, desde todo, de que nos lo vamos a ganar nosotros, ¿no? El empoderamiento, la autosuficiencia, todo esto es hijo de la Ilustración, etcétera, ¿no? O sea, nos han ido dando unas ideas que están en parte bien, porque yo no querría volver atrás, ¿no? Pero que por otro lado, como siempre todo es ambiguo, ¿no? O sea, por otro lado nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque no hay una guía, no hay un GPS que en definitiva es solo dejarse que esa ley universal que es el amor, ayer lo comentábamos, ¿verdad? Fluya, no solo que fluya, sino que guíe, ¿no? Einstein lo vino a decir, ¿no? O sea, la fuerza motor del universo no es la gravedad, no sé qué, es la fuerza universal del amor, de la cooperación, que decía ayer el doctor Garrido, ¿no? Del altruismo. Cuando esa ley luminosa, ¿no? Guía el comportamiento humano, esa autodeterminación del ser humano, ¿no? Al final esa ley es Dios, ¿no? Dios es amor, ¿no? Por lo tanto, cuando eso tú dejas en tu vida, en la sociedad, en esta evolución tecnológica, pues crearemos unos médicos fabulosos, unos científicos que harán un bien para la humanidad extraordinarios, unas prótesis, una tecnología alucinante, ¿no? Aprenderemos pues no sé cuántos idiomas, pero eso siempre guiado para el bien de toda la humanidad, no para una segregación, para un control, para una manipulación, para un poder absoluto de unos cuantos. Esa es la gran diferencia. Pero fijaros que al final es o codicia, egoísmo, ego, llámale como quieras, ¿no? O la ley universal del amor, que es Dios, que es ponerlo en el centro y que guíe. Ese Espíritu Santo que nos ilumina, nos inspira y dice, venga, va, yo confío, déjate, yo está hoy, mira, ¿ves? Hoy no llevaba ni, bueno, llevaba un papelito, ¿no? Pero decir, venga, va, a ver qué fluye, ¿no? Claro que te lo trabajas, claro que tienes que hacer, y la humanidad, las tecnologías las tiene que desarrollar, no somos tecnofóbicos, al revés, estamos en una escuela, universidad, que lo que busca es la excelencia en tecnología, ¿no? Pero guiada por unos principios éticos que se sustentan en un entendimiento de que detrás hay un orden, hay una ley natural que no es la que nosotros nos interesa egoístamente, no solo como personas, sino como sociedad, imponer, porque al final nos lleva a un barranco, una torre de Babel, a un gigante con pies de barro. Lo hemos visto a lo largo de muchas etapas de la sociedad. En cambio, cuando, repito, dejamos que el plan, ¿no? El plan divino de la creación fluya, pues se mejora todo. Y eso es una esperanza y es una fe. Y hay gente que no se lo cree y es muy respetable. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿de dónde proviene el término transhumanismo? O sea, ¿de dónde proviene? Y bueno, la segunda es, ¿cuáles podrían ser los métodos para que las personas que sean de diferentes religiones y que tengan diferentes creencias, de alguna manera no se fragmente su pensamiento y más bien puedan como que tener una aceptación al transhumanismo? Porque, bueno, la idea es que el objetivo es que se mejoren las capacidades, ¿no?, del ser humano, tanto físicas como psicológicas. No tanto que acepten el transhumanismo, sino que profundicen en el humanismo, ¿no? Que esa es, recordad, bueno, ayer lo dije muy claro al principio, para que no haya confusión, esa es mi propuesta, ¿eh? No avanzar en una ideología que para mí es errónea y que nos va a llevar a un camino sin salida, ¿no? Porque es contraria al propio ser humano, sino cómo hacemos que todas las cosmovisiones religiosas, ¿no?, que son las que se preocupan por los temas sustanciales del ser humano, ¿no? Las grandes preguntas y las que dan sentido, cómo dialogan y entienden las preguntas que me hacías tú, qué es un ser humano, hasta dónde, cómo tenemos que regular esta ética, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que nos pondremos de acuerdo, porque al final hay, bueno, o sea, ¿quién se salva? Pues sí, se salva el cristiano desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de un musulmán
pero al final nos salvaremos los hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Y qué quiere decir esa frase que sale muchísimas veces, ¿no? En distintos anuncios, en el Evangelio, etcétera, ¿no? O sea, y el Papa, ¿no? Hablan para los cristianos católicos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? La Laudato Si, que es una encíclica preciosa para entender esa conexión con la ecología, con el mundo natural, ¿no? La creación de Dios frente a ese paradigma tecnocrático que estamos comentando, ¿no? Por lo tanto, todo hombre y mujer de buena voluntad que se ponga a investigar, que se ponga a hacer ciencia, que se ponga a hacer tecnología, sea musulmán, católico, agnóstico de buena voluntad, cristiano de buena voluntad, va a encontrar puntos de unión, porque al final va a querer lo mejor para todos los seres humanos que sea posible. Ya sabemos que la desigualdad, o sea, no somos perfectos, ¿no? Pero va a querer no intervenir pues, en esos conocimientos para la guerra, para los robots asesinos, para la vigilancia extrema en un sistema totalitario como el chino, no va a querer manipular a sus hijos para que unos cuantos tengan, como hemos dicho antes, ¿no? Unas supercapacidades y el resto a ver si se pueden morir pronto, ¿no? Porque sobran. Claro, todo esto, la intención que hay detrás, sea cristiano o sea musulmán o sea agnóstico, pues cuenta, es lo importante, ¿no? Y alguien dijo, creo que fuiste tú, Elena, ¿no? Que no hay, no sé si no hay una ética, hay científicos éticos, hay personas éticas que están en todos los campos profesionales, ¿no? Salió, el transhumanismo surge de Huxley, que lo utiliza por primera vez, ¿no? para hablar de el hombre nuevo. Mira que hay veces ya, hay varias ideologías, ¿no? que últimamente han hablado del hombre nuevo, ¿no? Y al final, desde el cristianismo, el hombre nuevo, el hombre perfecto es Jesucristo, ¿no? Por tanto, ya hay un modelo, también lo comentábamos ayer, ¿verdad? O sea, tenemos un modelo, algunos, ¿no? Los que tenemos fe, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Entonces, querer crear otro superhombre o supermujer, ¿no? Bueno, pues hay que hacer una transición transhumano, ¿no? Entonces se le ocurrió a Huxley decir, sí, Huxley era un inglés, ¿no? De la aristocracia, bien posicionado. En aquel momento todavía el Imperio Británico se creía que era el que tenía que salvar al mundo, que los británicos, no sé si hay algún británico por aquí, pero que me disculpe, ¿no? Pues creía que tenían una misión, ¿no? Mesiánica, ¿no? Después sus herederos fueron Estados Unidos y, si queréis, Occidente, España en su momento, lo que queráis, ¿no? Pero en ese momento Huxley creía que las colonias y esos que había por allí no eran humanos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y que los auténticos humanos, ¿no? Pues era el anglosajón, mejorado, ¿no? A través de la cultura, de la posición social, o sea, tenían esa idea ya transhumanista. Entonces se inventó el término para decir, efectivamente, lo que hemos de hacer es apostar por esa élite, ¿no? Esa élite que ahora vimos también, pues que continúa pensando que en Davos o en donde sea, ¿no? Pues que son los que de verdad saben, ¿no? Y los que sabrán conducirnos, ¿no? Hacia esa nueva gobernanza, nuevo orden mundial que consideran que es el bueno, ¿no? Alejado, repito, ¿no? De esa visión de Dios, de esa visión del Creador, de las leyes naturales. O sea, nosotros construiremos un nuevo orden y construiremos un nuevo humano. Y ese nuevo hombre necesita una etapa de transición hacia lo post. Él no utilizó posthumano, pero dijo, tiene que cambiar. Y ese cambio, ¿no? Será solo para unos pocos. Y a esos les llamaremos transhumanos, ¿no? Vino viejo en odres nuevos, ¿no? O sea, los odres son las, no sé cómo los llamáis aquí, las cántaros. Más. Gracias. Buen día. Sí. Usted al principio nos habló sobre la ciencia ficción, lo que sería la película Terminator y Matrix, y me llamó mucho la atención cuando habló de la inmortalidad. Hay una serie animada de ciencia ficción que se llama Futurama, en la que guardan las cabezas de los presidentes. ¿Usted dejaría que guarden su conciencia de alguna manera para así que quede inmortal? Bueno, yo primero diría que la cabeza no es la conciencia. Segundo, dije que tampoco las neuronas están todas en el cerebro, porque, bueno, he leído y estudiado un poquito de personas científicas que están diciendo, bueno, es que el corazón también tiene las neuronas
todo el cuerpo humano piensa o es consciente. Eso es un misterio rarísimo. Claro, el reduccionismo que tiene esta visión cientifista es el cerebro. Ahí está todo. Sí, claro, hay muchas cosas. O en el genoma. Pero es que el cuerpo, junto con el alma, ¿no? O impregnado por el alma, es algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, pensar que cortando la cabeza, que has dicho, ¿no? Y congelando el cerebro, ahí está la conciencia de fulanito, menganito, desde mi punto de vista es un error. Cuando presenté en Madrid el libro, hace 3 o 4 años, el libro Humanismo Avanzado, venían a mi presentación los profetas del transhumanismo que vienen de Venezuela, José Cordeiro, etcétera, estaban en Madrid, y ahora os explicaré para qué, y vinieron a la presentación porque se habían comprometido, ¿no? O sea, en aquel momento pensaban que yo defendía algo de lo suyo, ¿no? Hablaba de humanismo avanzado y tal, como la gente no lee, solo el título, ¿no? Pues este es transhumanista, ¿no? Saca un libro que se llama Humanismo Avanzado. Vale. Y venían, porque habían estado en Madrid, que iban a presentar la primera clínica de criopreservación del cerebro. Tenían a su presidente, Xavier Ruiz. Y el día anterior, ¿no? O sea, después de mi presentación, al día siguiente tenían que hacer la presentación de esa clínica vinculada a corporaciones importantes, no voy a dar nombres, en Madrid, ¿no? Que le cedían los terrenos, estaban vinculados con los bancos de congelación del cordón umbilical, bueno, o sea, que era una cosa aparentemente seria. Y el presidente va y se muere de un infarto la noche anterior solo en su casa. El que tenía que defender que la mejor manera de ser inmortal es morirse en condiciones bueno, como puede ser un trasplante de órgano, ¿no? Que no se puede pasar horas ahí. Pues el pobre hombre, que se ve que familiarmente era un desastre, no quisieron, pasaron horas, pero aún así quisieron hacer lo que tocaba, que es cortarle la cabeza, como dices, suena un poco macabro, pero nos lo explicaban así, ¿no? ¿Cómo se hace en un país donde no está legislado todo esto, ¿no? Para llevarte una cabeza, que es donde está el cerebro, congelada, a no sé dónde se las llevaban, primero se las tenían que llevar a Rusia. Bueno, pero es que hay buenos abogados que también están pensando, ¿no? En este caso Garrigues y tal, lo ha dicho públicamente, por tanto, de cómo si uno se puede quemar, pues ¿por qué no se puede congelar? Si uno puede pues, donar sus órganos criopreservados, ¿por qué no puede haber? O sea, que primero hay la autopsia, después venía el tema de la autopsia, claro, entonces eso ya deteriora muchas cosas, o sea, una chapuza. Pero a la respuesta, dijeron, los trámites administrativos para cortar la cabeza creo que, no sé si al final la autopsia, llevarse a Dresde, que parece ser que hay una clínica de criopreservación y no sé qué, sin ninguna garantía, pusieron el dinero ellos, porque la familia no quiso comprometerse a esto, porque claro, tú imagínate que dejas en el testamento que quieres que se te criopreserve y en una clínica esta se va un pastón, me imagino, es un depósito de cerebros, ¿no? Ahí venga, ¿no? Los herederos, ¿no? Los hijos, los nietos, hasta de aquí 50 años, que a lo mejor es cuando se podrá, en teoría, descongelar y en teoría meter ahí, ¿no? Como la película Lázaro, ¿no? Pues como Lázaro en la Biblia, ¿no? Resucitarlo. Bueno, pero que sepas que hay gente seria que lo está intentando y que hay organismos y financieros y tal. Que la gente rica quiere ser inmortal, siempre lo ha querido ser, ¿no? De una manera u otra quieren ser inmortales, ¿no? Y se les engaña, porque de momento la criopreservación no es una ciencia posible. Pero bueno, a medida de ir intentando las cosas, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, había varias. Buenas. Yo viendo la imagen, la portada del libro, sí. Estaba concentrada en la imagen y no sé qué usted habrá querido plasmar. Yo lo veo como la fecundación de la mente y de cierta manera este tema es un tema muy polémico porque hay mucha gente que lo ve como una película de ciencia ficción y que no creen esto y si uno habla mucho de estos temas hasta lo pueden tildar de loco, ¿no? Pero de hecho ya hay un trabajo mental que nos van preparando para esto
Lo vemos en las películas, hay un montón de películas que justamente hablan de estas cosas y esto atenta directamente contra Dios, pues, ¿no? Porque atenta contra las leyes divinas, contra los principios que Dios estableció sobre la humanidad, que no van a dejar de cumplirse porque Dios es Dios y contra Dios nadie se puede oponer, pero hay personas que lo están intentando, que están intentando suplantar a Dios y querer ser Dios, incluso querer establecer una fe con sus parámetros de ellos para un cierto tipo de esclavitud, porque nos quieren seducir con la salud, nos quieren seducir con la tecnología, con las mejoras, pero está apuntando a un sistema de esclavitud no inclusivo, exclusivo, y además de eso están intentando ejercer un control sobre la humanidad. ¿Hay transhumanos entre nosotros? ¿Ya existen? Bueno, depende del grado. Ayer dije que tengo un amigo que se llama Pau Adelantado, que además el apellido ya lo dice, que ya se ha implantado con un chip, ¿no? Y lo ve bien, ¿no? Pero dejando este tema de si hay o no hay, bueno, depende de lo que entiendas, ¿no? Habrá prótesis inteligentes, un marcapasos, y alguno dirá, bueno, entonces ya soy transhumano, cyborg, ¿no? Pues sí, seguramente serás un cyborg porque ya llevas un marcapasos inteligente. Pero vamos a la pregunta más, o el comentario que has hecho más polémico, más complicado, que también ayer hablábamos y no sé si puedo desarrollar o no. Sí, me da permiso, señor rector, ¿no? A ver, has hablado de seducción y el gran seductor, ¿no? Desde la visión cristiana ya sabemos quién fue al inicio de los tiempos, ¿no? En el Génesis, ¿no? O sea, se sedujo al género humano, ¿no? Para ser como Dios, ¿no? A la rebelión, a usar esa libertad, ¿no? Creyéndose Dios, y eso desde el principio. Perdimos nuestra vida espiritual, que era de comunión perfecta, ¿no? En todo el paraíso, entendamos así, ¿no? Como un estado de armonía, ¿no? De perfección. Perdimos esa cualidad, ¿no? Morimos espiritualmente y empezamos a morir físicamente, a enfermar, ¿no? Aquello que se dice en la Biblia, ¿no? A parir las mujeres con dolor. Ahora nos prometen, vimos, ¿no? La gestación y la artificial, ¿no? Y hasta la redención y hasta ahora que vamos a comentar en los últimos tiempos. ¿Cómo nos explica el Apocalipsis los últimos tiempos, que es el último libro del Evangelio y de revelación y de esperanza? No es la película Apocalipsis Now, como nos están vendiendo muchos, ¿no? Pues el gran engaño, es decir, caemos como moscas en esa vieja tentación de creernos, repito, como dioses, de que nosotros podemos, de la autosuficiencia. Y esto estamos cayendo todos, ¿eh? Gente con fe, gente sin fe, porque hay momentos en los que ¿cómo se dice? ¿Cómo decir los jóvenes? Nos sublimamos, nos ponemos estupendos, ¿no? Y ¿para qué necesitamos a Dios si nosotros ya podemos, ¿no? ¿Verdad? Y esto hasta que llegue un momento en el que el gran seductor, que en la Biblia Apocalipsis es el enemigo de la humanidad, lo que quiere es estropear el género humano, ¿no? La obra de Dios. O sea, esto o nos lo creemos o no, ¿eh? O sea, esto, hay gente que dice, no, esto es un relato simbólico. Bueno, pero si te lo crees, ¿no? Todo esto pasará. Llegaremos a este momento, digamos, de máxima tribulación, de máxima confusión, ¿no? Nos creeremos de verdad que ya hemos superado a Dios, ¿no? Pero más todavía que ahora, ¿no? O sea, yo creo que esto todavía se ha de estropear más. ¿Esto es desesperanzador? No, porque hay que leer, y entonces este personajillo, ¿no? Que nos engaña y que quiere perder la creación de Dios no gana. Pero claro, es como si habéis sido madres, ¿no? Y todo el momento de dolor y de sufrimiento y, ¿verdad? Y de miedo, y la criatura nacerá bien y vosotras estaréis bien, ¿no? Y cuando veis el niño se acabó todo, ¿verdad? Con la niña. Pues yo creo que esto va a pasar igual. O sea, cuando Jesucristo vuelva, ¿no? Desde esa visión cristiana, ¿eh? No hay que comulgar con ella, ¿eh? Pero esa es nuestra esperanza, ¿no? Se acaban todas las penas, ¿no? Un poco como en Pascua cuando, bueno, está ya resucitado. O sea, los discípulos de Maús, ¿no? Oh, ¿no? Ahí llorando, ¿no? Desesperados, ¿no? Pues ya estoy aquí y tal, ¿no?
esto va a pasar igual. Pero a lo mejor pasan generaciones, no quiere decir que sea mañana, que sea de aquí 100 años, ¿no? En la que tenemos que caer más en el abismo, ¿no? Tenemos que, los humanos parece ser que tenemos que todavía renegar más, ¿no? De rebelarnos más, ¿no? Para un poco cumplir esa profecía o revelación, ¿no? En la cual, cuando tú objetivamente lo miras, dices, pues se va cumpliendo. O sea, no sé, no hace falta mirar una película de ciencia ficción, si todos nosotros estamos cayendo. Y qué difícil es ver el trigo y la paja que decíamos antes. Qué difícil es decir, venga, va, este proyecto de investigación o tecnológico hay que poner dinero y apostar, pero ¿y si después se utiliza para el mal también? Un cuchillo, siempre sale el tema, ¿no? Un cuchillo yo lo puedo utilizar, ¿no? Para cortar carne, un bisturí para operar, pero después también para matar. Con toda la tecnología, ¿no? Depende de la ética del que la utiliza, ¿vale? No sé, por eso no pasa nada. O sea, bueno, como la Torre de Babel, caerá y ya está, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo he podido explicar esto? ¿Sí? Sí. ¿Y un señor que hay de sombrero por ahí también? Mi pregunta es, digamos, usted habló sobre, ¿cómo se puede decir? Sobre si la tecnología puede pillar curaciones en las personas. ¿Sí puede? Ajá. Si la tecnología va a pillar cura en las enfermedades. Ajá. Sí, ¿no? Con la ciencia y todo eso. Claro, la biomedicina, sí. Ajá. Sí. Pero, no, ya hemos dicho que no somos tecnofóbicos. Ah, perdón. Pero, digamos, si usted pilla una cura, ¿qué usted haría? ¿Lo publicaría o se lo quedaría como usted anónimamente? Ya que hay gente que ha publicado sobre la curación del cáncer y al día siguiente apareció ya muerto. ¿Usted qué haría en esa situación? ¿Si lo publicaría o se lo quedaría para su entorno familiar? No he captado bien la pregunta. Sí. 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 Bueno, ahí está la ética profesional y la ética personal, ¿no? Si aquello... No, si cualquier descubrimiento a favor o denuncia en contra de un medicamento, una vacunación, un no sé qué, ¿no? Si ese investigador, investigadora, éticamente considera que aquello tiene que publicar como denuncia, ahora hablo como denuncia, ¿no? Porque considera que no es verdad lo que la comunidad científica está diciendo de ese avance o de lo que sea, ¿no? De esa medicación o lo que sea, ¿no? Pues aunque le cueste la vida, ¿no? Ha habido muchos casos, ¿no? de temas pues, de contaminación por alimentos, a partir del teflón y no sé qué, y aquel abogado, hay una película, ¿no? Aguas Oscuras, creo, pues pierde todo, la familia, el empleo, ¿no? Todo. Pero al cabo de 40 años se demuestra que efectivamente lo que enganchaba el teflón en las sartenes, ¿no? Pues produjo multitud de cánceres en la sociedad americana de aquella época, ¿no? Se la jugó. Y lo mismo supongo que es aquel científico que, pues bueno, ahora está lleno de virus por todos lados, laboratorios, los microbiólogos y tal, son gente de mucho riesgo, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Para decir la verdad, para... Bueno, como dicen, los transhumanistas abogan por rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros como el envejecimiento, lo intelecto, la psicología indeseable al sufrimiento. ¿Es posible prolongar la vida de un modo indefinido? A ver, en España, María Blasco, científicas y científicos muy honestos, ¿no? Bueno, pues están descubriendo las posibilidades que tienen determinados organismos para alargar la vida. De hecho, la esperanza de vida, lo comentamos ayer, pues ha crecido y está una media en ciertos países desarrollados, pues de 80 años, etcétera. No pasa nada, ¿no? O sea, que viviremos 100. Estoy hablando de ciencia, no ciencia ficción, de análisis, por ejemplo, hay la medusa, cuando tú hablabas un poco de la portada, ¿no?
también hay una concepción de que la medusa, hay un cierto tipo de medusa, ahora no me digáis el qué, cuál es, el nombre, que tiene unas características de que vive para siempre. Y quieren analizar por qué. ¿Por qué tiene esa longevidad? O tortugas, ¿no? Que 1000 años o no sé qué, ¿no? O sea, ¿por qué hay elementos en la naturaleza que son muy longevos o, digamos, casi inmortales? Y no está mal unas ciertas investigaciones serias y científicas, ¿no? En las cuales querer entender eso. Ahora, bueno, cuando entendamos lo que le pasa a esa especie y queramos aplicarlo a la especie humana, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Desde lo humano, ningún problema. Si empezamos con las hibridaciones y mezclas de ADNs y cosas raras, yo ya diría que no, ¿vale? Y después todo el tema social, todo el tema político, todo el tema familiar, o sea, que supondrá una sociedad con personas que como media vivan 100 años, 120. O sea, está preparándose el poder económico, las familias, ¿no? Para tener personas dependientes, además en qué condiciones, ¿no? En una residencia ahí olvidados, solos, ¿no? Desde los 70 hasta los 120, con unas discapacidades, ¿no? De dependencias, ¿no? Claro, ahí entra un debate muy delicado, ¿no? Ético, moral, que es la eutanasia, ¿no? Porque el transhumanismo lo tiene fácil, como no tiene esos límites morales, dice, no os preocupéis, ¿no? Por eso estamos acelerando las leyes de eutanasia para que podáis elegir el momento de vuestra muerte, ¿no? Entonces, lo están poniendo fácil a la sociedad, ¿no? Está usted solo y tiene 90 años y tiene una expectativa de vida de 20 años más. Mira, o sea, se aparta y le doy la herramienta legal para hacerlo, ¿no? Bueno, desde una visión cristiana no está bien. La vida la de a Dios en el inicio y al final, pero la sociedad está en ese debate. Y también es un debate muy egoísta, ¿no? O sea, cuando ya no sirve la gente y tal, pues se le facilita, ¿verdad? Y el acompañamiento y todo lo que representa estar con una persona, ¿no? Dependiente, discapacitada, durísimo. Los que lo han vivido me dirán, pues mira, no sé qué decirte. O sea, preferiría no haberlos sufrido, ¿no? Pero hay otros casos que le han dado sentido a ese sufrimiento de esa persona o de esa, ¿sí? De esa muerte agónica larguísima y lo subliman y con una fe, ¿no? En que eso forma parte de su camino de perfeccionamiento espiritual, etcétera, lo asumen bien, ¿no? Retirarse es muy fácil, ¿no? Tirar la toalla pero cuando tengamos longevidades importantes, con grandes dependencias y con grandes solitudes, ¿no? Porque la gente no está para aguantar al bisabuelo, no al abuelo o la abuela, al bisabuelo ya, ¿no? Que había más preguntas por ahí. Sí. Ahí una. Perdón, Elena. Sí, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte por poner estos temas en el tapete para que tengamos una conciencia de mayor reflexión. Y a tiempo de agradecerte, me gustaría poner también en tapete 3 hechos sobre la humanidad. El primer hecho es que nosotros ya somos una máquina. Nosotros somos una suma de sistemas orgánicos al servicio de mantener vivo este organismo, este soporte, para que exista el ser. Hecho 1. Hecho 2, cuando este organismo deja de funcionar, algo sale de nosotros, ¿sí? Alma, espíritu, entonces nosotros dejamos de ser. Y hecho 3, el valor de este organismo compuesto por células y códigos genéticos conlleva herencia genética que estudia la epigenética, que les recomiendo a los públicos poder investigar sobre el tema de la epigenética, porque en ello está constituida toda la información mínimamente de 4 generaciones que condiciona tu comportamiento y condiciona el descifrar y entender tus procesos de pensamiento. También lo dice la Biblia y también lo dicen distintas corrientes filosóficas. En ese sentido, estos 3 hechos, que son hechos lógicos, palpables,
confirmados, entra la gran reflexión que creo que es donde nosotros debemos invertir tiempo. Hay un principio en lo que es la existencia del humano, es que todo se basa en un interés. Todo tiene un interés. Todo es para algo y por algo. Todo, absolutamente todo. Inclusive la conceptualización de un Dios. En ese sentido, ¿quién se beneficia de todo este tema del transhumanismo que ya desde los años 60 han empezado con el proceso de programación mental en las 4 etapas, que viene a ser el de sensibilizar, concienciar, el de capacitar y adoptar? Creo que como sociedad humana estamos en un tiempo de empezar a adoptar de manera natural y aceptar este proceso. Por eso las preguntas que estamos escuchando, querido público acá, son preguntas de que lo voy a incorporar, ¿sí? Pero vuelvo a decir lo que dije ayer y aquí lo comparto contigo, y ahí es donde quiero agradecerte. Nosotros como humanos tenemos la libertad de elegir y la libertad de pensar, pero para eso necesitamos ser responsables en aprender y tener mayor información. No podemos dar por hecho una realidad con los 3 aspectos de información que tenemos, cuando la vida es muchísimo más. Entonces, quiero compartir contigo y compartir con las personas acá, ¿cuál es el interés de debilitar al humano con un transhumanismo? Porque al momento de que metamos la mente, la conciencia en un cuerpo que no tiene legado, que no recibe y no trasciende, ¿quién se beneficia? Matizar, Elena, porque has utilizado y lo has incorporado en tu lenguaje, la palabra el cuerpo es una máquina. Yo no estaría de acuerdo, porque empezamos por ahí, ¿no? Lo del tema del lenguaje, ¿no? Y no, o sea, el cuerpo es algo más que una máquina, no solo por el tema biológico, ¿no? Es un misterio, y ahí viene el concepto de dignidad humana. O sea, a mí una persona que es una piltrafa, ¿no? Como cuerpo, por lo tanto sería una máquina escacharradísima, obsoleta. En cristianismo hemos asumido que tiene la misma dignidad, ¿no? Que una persona bellísima en su plena juventud y que es una máquina perfecta, ¿no? Y lo hemos asumido así. Después también hemos asumido que no todo es interés. Segundo punto que a lo mejor matizaría, ¿no? Hay amor gratuito. O sea, es la ley, digamos, universal. ¿Por qué hay cosas que no se hacen por interés, ¿no? Yo creo que los transhumanistas no lo entienden, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Consideran que es una máquina y consideran que todo tiene algo que ofrecer y que dar. Y los humanos hemos entendido que no siempre es así. Desde los padres con sus hijos, pero con las personas mayores o con un vecino, con un amigo. Ayer hablaba Garrido de la cooperación sin ningún tipo de interés y sin ningún beneficio y que sabes que la haces porque sí, ¿verdad? Y colaboras en no sé qué, gratuita, todo el voluntariado. Por lo tanto, el amor incondicional, ese es el gran misterio y por eso le llamamos Dios. O sea, vuelve la conceptualización, otra vez, ¿no? Que decías tú, pues para mí Dios es el amor incondicional. Amor. Y la tercera es que quiere el transhumanismo, porque van confundidos. O sea, que me disculpen, yo puedo dialogar con ellos y tal, pero considero que han tomado un camino que no es el camino que el ser humano para perfeccionar su proyecto, ¿no? Pues que es un perfeccionamiento espiritual, una inteligencia espiritual. Ayer salió también la única inteligencia, ni la emocional ni la racional, que no va a poder tener un robot o una inteligencia artificial es la espiritual, la de querer dar sentido a sí mismo, autoconciencia. Algunos dirán inventarse un Dios. Bueno, dilo como quieras, no lo diré así yo, ¿no? Pero entender, ¿no? Que somos, en este caso, hijos de Dios. Todo esto, ¿cuánto le falta al delfín y cuánto le faltará al robot para llegar a ello? Y en cambio el transhumanista te está presentando que esto mañana será así, que tendrá conciencia, que nos superará, que ya Dios será una superinteligencia artificial ahí como en las películas. Es muy low cost, pero la gente se lo está creyendo. Y lo que ayer comentábamos de que no es la inteligencia artificial lo que nos ganará, sino la estupidez natural, ¿no? Pues el debilitamiento espiritual
No hablo solo del cristianismo, en general, ¿no? La persona espiritual le sale por donde sea. Porque claro, si ha nacido en el Himalaya, pues tendrá que ser budista, ¿no? Hasta hace poco. Ahora ya tiene internet y puede conocer el evangelio. Pero esa persona, mujer, hombre de buena voluntad, que siente la llamada espiritual, ¿no? Y que quiere desarrollar su ser en ese perfeccionamiento, todas estos espejitos, ¿no? Diseñuelas del transhumanismo, no le va a hacer mella. Porque sabe dónde está lo importante y dónde se está jugando la vida. Se está jugando la vida para la vida eterna, no para que se traslade su cerebro a otro cuerpo o a un robot. Si eso lo tienes claro, que el objetivo que tienes aquí no está aquí, sino que está en la vida eterna, para muchos dirán, vaya, pues yo prefiero vivirla aquí, ¿no? Y vivir la vida, y si después hay o no hay, bueno, es tu opción. Pero los que sí que creemos, ¿no? Que hay algo mejor, pues tenemos esa otra filosofía. Y el transhumanismo no nos seduce, no nos puede seducir. Nos seduce el humanismo, que es que aquella persona que aunque no sea cristiana ni musulmana, pero que es una persona que está ahí al lado de su madre y que es una piltraja y es una máquina estropeada, pues la está curando, la está cuidando, ¿no? Amor incondicional, desinteresado. Más, va. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Albert. Si usted quiere decir aunque lo vimos hablando cuando llegamos, si quiere decir algunas palabras, bueno, magnífico rector. Lo único que yo quiero decir es que agradecerte, Albert, por haber venido aquí a Santa Cruz, a la UTEPSA, a plantear un tema que es cuestionable, debatible, y que eso lo tenemos que analizar. Y este es el lugar donde tenemos que hacer eso, la universidad, donde está el intelecto, el desarrollo del conocimiento para poder generar teorías, porque esto también ha salido de alguna academia, ¿no? Y poder generar estas opciones de debate. Pero yo quiero traerles a una experiencia personal que yo tuve con mi hija, que ella me decía, papá, me decía, yo nunca sería astronauta. Y le digo, ¿por qué? Porque no me gustan las alturas, le dice. No me gusta estar en un lugar aéreo suelta, me dice, ¿no? Y en ese momento que estaba pensando, le digo, pero mija, el planeta Tierra está en un ambiente suelto, le digo, ¿no? Y al pensar en eso, imaginé toda la galaxia y todos los planetas. Y ahí me di cuenta de la grandeza de la creación. ¿Qué tan grande es la creación? Que nosotros tenemos no sé cuántos años millones de años de vida como planeta y no nos hemos chocado con ninguno. Pero miren esa perfección de cómo se mueven los planetas y los satélites. Ahí está la grandeza de la creación. Y nosotros, insignificantes humanos, diré, digamos, en el concepto de toda esta gran creación, queremos jugar a Dios a veces. Y eso lo hemos visto en las civilizaciones. No sé, en la Biblia dice Noé, fue un reseteo humano que hubo ahí, ¿no? En la Torre de Babel, cuando el hombre quería ser Dios y quería llegar a alcanzar a Dios, y al final dice la historia que lanza la flecha contra Dios y se dejase y ahí empiezan a aparecer los diferentes idiomas, digamos, ¿no? Hablemos de Platón, hablemos de la Atlántida. Todo el mundo dice que la Atlántida era una gran civilización que de pronto desapareció. Ahorita en este momento está viniendo un historiador aquí español de Barcelona, justamente, Humberto Laredo, que va a hablar de la civilización de las Amazonas de hace más de 10.000 millones de años atrás. O 10.000 años atrás. Civilizaciones que desaparecieron. Entonces, fíjense, el hombre en su historia de la humanidad ha tenido un reseteo permanente. ¿Será que nosotros estamos llegando a un punto del desequilibrio para que surja este reseteo? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Y es ahí donde entramos el libre albedrío. ¿Es el camino que debemos tomar o tenemos que hacer un cambio? ¿O tenemos que analizar hacia dónde estamos yendo? Y poner los cuestionamientos, como él dice, éticos, morales, religiosos, de fe, hacia dónde vamos.
Libby, ¿puede pararse, por favor? ¿Será que va a ser la próxima formación de una vida una máquina? Pregunto. ¿Será que va a ser una máquina que va a engendrar otra máquina? ¿O la humanidad va a seguir generando el futuro de la especie? Entonces son cuestionamientos hermosos los que nos ha traído Albert. Te agradecemos muchísimo, Albert. Y como siempre, esta es tu casa y estaremos muy contentos de tenerte nuevamente aquí para que nos sigas cuestionando. Porque esa es la existencia del hombre, cuestionarse permanentemente para hacer cambios. ¿Para qué? Para al final construir un mundo mejor. Esa es la ilusión, tener una vida mejor. Lo malo que en la vida nosotros siempre la calificamos de buena o mala y simplemente son experiencias para nuestra evolución. Muchísimas gracias a todos, bendiciones, un gran abrazo.